Las dos preguntas son, la primera es, ¿se puede pedir para que un difunto ore por uno? Por ejemplo, para que ore por un familiar difunto. Porque la Biblia prohíbe la comunicación con los muertos, creo que está en el Antiguo Testamento, y como si uno pide que otra persona ore, que un familiar difunto ore por uno, ¿acaso no se estaría uno comunicando con los muertos? Esa es la primera pregunta. Y la otra, ¿qué pasa con los católicos que pasaron a una iglesia evangélica? ¿Están en pecado de apostasía? Y después estaría hablando de lo que dijeron los evangélicos. Respecto a las imágenes, como usted habló del Antiguo Testamento, puso ejemplos de imágenes en el Antiguo Testamento y ellos escucharon eso, él dijo que el Antiguo Testamento ya caducó, aunque ahí habla de imágenes, que eso no hay que tener en cuenta, y en el Nuevo Testamento no se encuentra en ningún lado que los hermanos primitivos como Pablo o Pedro hubieran usado una imagen. Los apóstoles no tenían la imagen de una iglesia organizacional como por ejemplo la iglesia católica. Ellos tenían una iglesia compuesta de personas, que cada uno es el templo de Dios y ellos están dentro de este diseño. Y que la adoración es en espíritu y en verdad. En eso sí estoy de acuerdo con usted, pero le digo a ese pastor que se informe y que se forme. Que mire que los cristianos que no eran cristianos evangélicos vivieron 300 años bajo tierra. ¡Qué grosería! ¡Qué grosería! Hoy traje la prueba de lo que decía ayer. Sí es ¿verdad? Sí. Ajá. Póngame la cámara. Que sepan los evangélicos del mundo entero que los evangélicos de Paraguay son idólatras. Aquí está la imagen de San Roque en el billete de 100,000 y es para los cristianos prohibido tener imágenes de santos. Está prohibido en la Biblia. Pastorcito que me escucha y que mandó a decir eso, páseme todos los billetes de 100,000 y me los llevo para Venezuela. San Roque, santo de la Iglesia Católica. No sean idólatras. Que sepa el mundo entero que los evangélicos de Paraguay son idólatras. Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios, y bueno, hoy les traigo una sección de preguntas y respuestas con el Padre Luis Toro. Y entre una de las preguntas hay una que muchos de nosotros solemos tener duda sobre el pedir a los muertos que intercedan por nosotros. Y bueno, pues el Padre Luis Toro nos hace una muy buena aclaración sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal con esto. Así que acompáñame hasta el final. Deben saber cómo que el pecado del espiritismo, que es consultar los espíritus de los muertos con brujería, hacerlo, diríamos, como dicen los brujos, bajar al espíritu con cuestiones de brujería, eso está prohibido. Eso fue lo que dice la Biblia que hicieron allá con Samuel, y eso está prohibido. No podemos hacer brujería. ¿Se acuerda que Saúl fue a un brujo para consultar? Eso es muy distinto a pedirle a una persona que ha muerto que ore por nosotros. ¿Por qué le pedimos que ore por nosotros? Porque sabemos que está con Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 22, nos dice que esas personas que ya murieron están con Dios y están vivos. No como dicen los protestantes, que se murieron y se acabaron, sino que murieron y están con Dios. Y si están con Dios, puede rogar por nosotros. Vamos a escucharlo a ver. Porque nosotros invocamos a los que han muerto, pero no para bajar su espíritu
como los espiritistas, como los brujos. No, es para que rueguen a Dios allá, no es para que se vengan para acá. Por eso, cuando hay personas que le dicen, le dije a las almas del purgatorio que cuidaran mi casa, que bajen y cuiden mi casa, eso es superstición. Eso está prohibido. Orar por las almas del purgatorio, eso sí se puede hacer. Vamos a escuchar qué dice Hebreos 12:22. Ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal. Y escuche con quién está Dios. Dale. Al que rodean los espíritus de los justos, que ya alcanzaron su perfección. Ahí están los espíritus de los justos. No los vamos a invocar que se vengan para acá, para la tierra. Vamos a pedirle que como están con Dios, ruegue por nosotros. Ellos pueden presentar nuestras oraciones a Dios. Apocalipsis 5:8. Sí pueden presentar nuestras oraciones a Dios. Y eso que es un escándalo para los protestantes, para la Biblia dice, es como perfume que sube a Dios. Apocalipsis 5:8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes que representan los evangelistas San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan, y los 24 ancianos, los 24 ancianos que significan las 12 tribus de Israel, los que han muerto del Antiguo Testamento, más los 12 apóstoles, los que han muerto del Nuevo Testamento, se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de perfumes. Llenas de perfumes. Y ahora vamos a ver esos perfumes que agrada a Dios, que tenían esos que ya habían muerto, ¿qué eran? Que son las oraciones de los santos. Entonces ahí ellos presentan las oraciones de los santos, pueden rogar por nosotros. ¿La otra qué fue la que me dijo? Pues la otra es, ¿qué pasa con los católicos que pasaron a una iglesia evangélica? ¿Están en pecado de apostasía? Sí, todo aquel católico que se salga de la iglesia católica y se meta protestante, comete el pecado de apostasía. No así los evangélicos que nacieron en la secta, no cometen el pecado de apostasía. Deben convertirse y el católico debe predicarle. Al protestante que se salió de la iglesia católica debe predicársele para que se convierta del pecado de apostasía. Y al protestante que nació ahí no tiene pecado de apostasía, sino que hay que predicarle para que crea en el Evangelio de Cristo y se convierta. Ahorita la pregunta ya. Sí. Y bueno, al comentario que hicieron el pastor, y bueno, dijeron que ellos son de una iglesia no denominacional, es decir, que ellos no tienen ningún nombre. ¿Por qué? Dice, porque lo más importante es proclamar el reino antes que pertenecer a una denominación. No es necesario pertenecer a una denominación para ser salvo. Lo importante y necesario es creer en Cristo. Nuestra misión no es quitarle a nadie de su religión, es revelar a Cristo por el Espíritu, revelar el diseño del reino. No necesariamente a la persona se le invita a salir de su denominación o religión. De hecho, que tarde o temprano, debido al Espíritu, él tendrá que salir porque no va a encajar más en ese diseño organizacional. La denominación no depende de nadie, o sea, la denominación donde está el pastor y este hermano no depende de nadie, en el sentido de que, como los católicos dependen del Papa, que el único líder de ellos es Dios y llegan a Dios a través de Jesucristo. Y aunque tienen un nombre, pertenecen jurídicamente, tienen un nombre jurídico, eso solo es a efectos jurídicos que no significan que dependan de una organización para ser salvos. Más bien dependen de lo invisible que es el reino, que el reino, por ser algo espiritual, es invisible.
Eso por un lado. Después, espérese. Después hablarle un poco de las imágenes. Lea. Lea otra vez. Respecto a las imágenes. No. Lea otra vez. Bueno. Lo más importante... No, comience. Sí, el pastor es de una iglesia que dice ser no denominacional. No denominacional. Sí. Ahí está la primera mentira. Termina diciendo que sí tienen un nombre, pero que eso no es importante, pero sí lo tienen. Y luego dicen que no obligan a la gente a que se salgan y no le piden a la gente que salga, pero al final la gente se tiene que salir. Eso se llama engañar a los demás. La finalidad de esas sectas es sacar al católico de la iglesia y punto. Esa es la finalidad. Pero le dicen, no, yo no te voy a sacar. ¿Para qué? Para que no tenga rechazo, para que no sienta miedo, para que no se prepare. ¿Por qué? Pero después, ¿dónde van a parar? En eso. Pero dice, es que no se necesita pertenecer a una iglesia para ser salvo. Basta con que crea en Cristo. Mentiras. Se lo voy a comprobar y apéleme por la Reina Valera porque le voy a predicar a los evangélicos. Pastor que me está escuchando, que a lo mejor como mandó a este hermano que le dijera, usted lo va a estar escuchando. Y lástima que usted no vino en persona. Lástima. Eso significa que no está muy convencido de lo que enseña. Pero le voy a demostrar la mentira de los protestantes con la Reina Valera, que según la Biblia sí es necesario una iglesia para nuestra salvación. Sí es necesario. Y lo vamos a leer de la Reina Valera, está escrito en Hechos capítulo 2, versículo 47. 2:47. Si un pastor protestante me demuestra lo contrario, pero eso que él dice no hay un capítulo, y si le dio capítulo me lo da, pero no tienen un capítulo y un versículo para decir esas tonterías. Eso se llama palabras de hombres, se llama doctrinas de hombres, doctrinas diabólicas. ¿Cuál es la palabra de Dios? Todo lo contrario. Yo sí les voy a dar capítulo y versículo donde demuestra contrario, que es necesario una iglesia para nuestra salvación. Y no cualquier iglesia, la que dejó Cristo. Que no basta con decir Señor, Señor y ya estoy salvo. Se lo voy a comprobar, dale. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Escuchen lo que viene, por favor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Aquí, escuche, otra vez, subrayenlo. Póngale, a ver si le ponen zoom, le ponen la lupa y le hacen zoom. Dale. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿A la qué? A la iglesia. ¿A la qué? A la iglesia. No dice a las. Aquí habla de una. El Señor añadía a esa iglesia los que habían de ser salvos. Dígame si no es necesaria la iglesia para salvarse. Repítalo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El que me diga lo contrario, doctrina diabólica. Aquí dice, el Señor añadía a la iglesia a los que debían ser salvos. Si ese pastor es muy evangélico, que me muestre un capítulo, un versículo donde diga lo contrario. No, pero basta con que diga, crea en Cristo, ya estoy salvo. Mateo capítulo 7, versículo 21, le tumba esa otra mentira de los protestantes. Hermanos queridos, los protestantes trabajan con mentiras. Ellos no predican el evangelio, ellos predican las mentiras, doctrinas diabólicas, falsas. Y no lo digo por insultarlos.
Lo digo con fundamento bíblico, que no es importante la iglesia, que basta con que diga Señor y ya soy salvo. Escúchelo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Para los protestantes, lo importante es que yo crea en Cristo Jesús, Él es el Señor, ya soy salvo. Jesús dice, no, eso no es así, no basta. Siga. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad por medio de la iglesia, que es columna y base de la verdad. No basta con decir yo creo en el Señor, pero no le hago caso al Señor. Si Él dejó una iglesia, Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino. Si tienes la llave del reino, ¿qué significa teológicamente? Que en esa iglesia usted y yo nos vamos a salvar. Y el Señor añadía a esa iglesia los que se iban salvando. Protestantes, muchos milagros en el nombre del Señor. ¿Y qué le dirá el Señor? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces ese pastor está engañando, porque Jesús dice, nunca lo conocí, apártense de mí. Ah, pero decían que Jesús es el Señor, creían que Cristo es el Señor. Sí, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Pero que por eso van a entrar al reino de los cielos directamente, no, Señor. Eso sí es mentira. Así engañan a la gente. Pero Jesucristo es muy claro. Miren, hermanos, Dios, para salvar al mundo, envió a su Hijo. Su Hijo, para que la salvación llegara al mundo a todas partes, fundó una iglesia y la mandó a predicar lo que Él había enseñado. Y le dio las llaves del reino, que significa, ahí está la salvación. Por eso, Efesios 3, 20, 21 viene a decir, con otras palabras, que si nosotros somos verdaderos cristianos, no debemos creerle a los protestantes que dicen la iglesia no es importante, la iglesia no sirve para nada, la iglesia no salva. Debemos creer lo que dice la Biblia, que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y no como la secta esa, que no tienen, ¿cómo es? Denominación. Denominación. Porque la iglesia no, Cristo no fundó ni una iglesia. Vamos a escuchar qué dice Pablo. Y aquel que es poderoso a hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia. Ahí, otra vez, a Él sea gloria en la iglesia. ¿Cómo se le ocurre a un protestante? Por eso se le llama protestante, porque protesta contra la palabra de Dios. ¿Cómo se le ocurre protestar y decir a Dios se le puede dar la gloria fuera de la iglesia? La iglesia no sirve para nada. Repítalo. A Él sea gloria en la iglesia. En la iglesia. ¿De dónde saca que a Dios se le da la gloria no en la iglesia? Que la iglesia no sirve. Doctrina diabólica. Dame un capítulo, dame un versículo donde diga lo contrario. ¿Por qué no me lo dan? Si yo estoy engañando a la gente, ¿por qué no vienen? ¿No saben cuánta gente estoy engañando entonces en el mundo? ¿Por qué no vienen y sacan a la gente del error de la mentira? ¿Por qué no me hacen quedar mal delante de la gente como mentiroso? Porque los mentirosos son otros. Porque ellos no me pueden decir a mí, yo le doy la gloria a Dios fuera de la iglesia. Porque Pablo dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Pero es que Petronilo dice que fuera de la iglesia. Mi respeto, pero no le creo, porque el que le cree a un pastor es creyón, y el que le cree a Cristo es creyente, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre creyéndole a los pastores evangélicos, sino creyéndole a Cristo. A Él la
gloria. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto no lo puede cambiar nadie. Los protestantes dicen, a Dios se le da la gloria solo en Cristo Jesús. Basta con que crea en Cristo Jesús. Dice, no, a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. No me quiten la iglesia. ¿Por qué quitan la iglesia? Solo Cristo Jesús. Pablo dice, no, la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Y los dos son uno solo. Respecto a las imágenes, como usted habló del Antiguo Testamento, puso ejemplos de imágenes en el Antiguo Testamento y ellos escucharon eso, él dijo que el Antiguo Testamento ya caducó, aunque él habla de imágenes, que eso no hay que tener en cuenta, pero, y en el Nuevo Testamento no se encuentra en ningún lado que los hermanos primitivos como Pablo o Pedro hubieran usado una imagen. Los apóstoles no tenían la imagen de una iglesia organizacional como por ejemplo la iglesia católica. Ellos tenían una iglesia compuesta de personas, que cada uno es el templo de Dios y ellos están dentro de este diseño. Y que la adoración es en espíritu y en verdad. En eso sí estoy de acuerdo con usted, pero le digo a ese pastor que se informe y que se forme. Que mire que los cristianos que no eran cristianos evangélicos vivieron 300 años bajo tierra hasta que Constantino le dio la libertad. Y en esas cuevas, vayan, yo fui, y en esas cuevas hay imágenes del buen pastor, imágenes de gente bautizándose, imágenes que los católicos tenemos. Estamos hablando del año 100, del año 200, del año 300. Vayan, aunque sea por curiosidad, vayan a las cuevas, métense a las cuevas. Yo fui, me metí en las cuevas, vi con estos ojos las imágenes que tienen desde esa época, que vienen desde los apóstoles. ¿Cómo me va a decir que no existen? Si los tenemos, todavía están en las cuevas. Vayan a ver si no existen. Existen las imágenes. Ahora, pero es que en el Nuevo Testamento no existe que los apóstoles tuviesen imágenes. Muéstreme en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo ya caducó. Y el Antiguo ya caducó, y el Antiguo decía, no tendrás imágenes. Ya caducó. Muéstreme en el Nuevo Testamento donde diga, no tendrás imágenes. Le mostré Lucas 20, 24, donde le presentaron una imagen. Y Jesús le dice, ¿de quién es esta imagen? Del César. Y Jesús le dijo, prohibido tener imágenes. No. Jesucristo entró al templo de Jerusalén. Y eso es Nuevo Testamento, cuando Jesús entró al templo de Jerusalén. Entró al templo de Jerusalén. Los apóstoles, después que Cristo murió, también fueron al templo de Jerusalén, hasta que fue destruido. Fueron al templo de Jerusalén. ¿Qué había allá? Imágenes. ¿Dijeron algo de eso? No. Pero sí sacaron las imágenes del César. Tiraron las monedas y les dijo, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de bandidos. Pero eso que convertía al pueblo, al templo, en cueva de bandidos, eso sí lo tienen los protestantes, que son las monedas donde está el César. Pero aquellas imágenes que tenemos los católicos y que Jesús no dijo nada, esas hay que acabarlas. ¡Qué grosería! ¡Qué grosería! Hoy traje la prueba de lo que decía ayer. Sí es este, ¿verdad? Sí. Ajá. Póngame en la cámara. Que sepan los evangélicos del mundo entero
que los evangélicos de Paraguay son idólatras. Aquí está la imagen de San Roque en el billete de 100.000 y es para los cristianos prohibido tener imágenes de santos. Está prohibido en la Biblia. Pastorcito que me escucha y que mandó a decir eso, páseme todos los billetes de 100.000 y me los llevo para Venezuela. San Roque, santo de la Iglesia Católica. No sean idólatras. Que sepa el mundo entero que los evangélicos de Paraguay son idólatras. Tienen imágenes y las guardan con mucho cariño. Démenlas para acá, yo me las llevo para Venezuela. Bueno, Es simplemente es una falsedad, es una mentira, engañando a la gente, que no podemos tener imágenes, pero sí tenemos pruebas. Y lo vuelvo, repito, las pruebas están, no se han destruido. Yo fui y las vi. sí. Y por último dijo que la próxima vez él quiere estar con usted. ¿Por qué no vino hoy? No, porque dice que... Dígale a ese pastor que deje de ser mentiroso, que yo me los conozco como la planta de la mano. Ese chiste ya me lo sé yo, ese disco rayado. Pastor, que venga ese cura, que venga, que yo lo atiendo, que voy a torear, que venga ese toro que lo voy a torear. Y yo llegué, pastor, llegó el cura, hoy no puedo, yo puedo mañana. Bueno, pastor, entonces mañana. Yo creo que tengo un compromiso mañana. Tengo que averiguar y le aviso. Está bien, entonces usted viene. Está bien. Fue y averiguó qué día me iba yo. Yo me iba el lunes. Y me dijo, yo puedo el lunes en la tarde. Yo le dije, yo me voy en la mañana. Dijo, si usted es un ministro de Cristo, usted no se puede ir. Usted tiene que quedarse el lunes para que hable conmigo. Porque si no, usted es un mentiroso. Usted se va por cobarde. Así hablan los protestantes. Sí, tiene razón. Sí, tiene razón. La próxima vez, como él sabe que yo no puedo venir más sino hasta el 2024, la próxima vez. Y la próxima vez que yo venga, él estará reunido en un éxtasis, estará reunido con Cristo. En un éxtasis. Pues estará quién sabe dónde dando una enseñanza, pero no va a venir. Eso es pura mentira. Ese cuento disco rayado, yo ya me lo sé. A engañar a los tontos. A mí no. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión. Espero que juntos hayamos encontrado valiosas enseñanzas en la palabra del Padre Luis Toro. Espero que les haya gustado este video. Comenta qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que más te llamó la atención. Ayúdame compartiéndolo con tus familiares y amigos. Y no te olvides de dejar tu like y así me apoyarás a que este canal siga creciendo. Y bueno, sin más nada que decir, que Dios y María Santísima los acompañe y nos vemos en un próximo video.